Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 15 años y aún caminaba pegada a las paredes, como si la línea recta en medio de un patio fuera territorio enemigo, como si el cielo abierto, tan azul sobre Puebla, le pudiera caer encima si lo miraba por más de 2 segundos. Alma Estefanía Ramos. Luna nació donde los candados deciden las horas del día. El módulo femenino del Cerezo de Puebla no conocía risas ni carreras. Solo el eco del metal, el olor a lejía, el paso pesado de las custodias y el susurro de mujeres que aprendieron a no llorar en voz alta. Allí, el sol entraba por rendijas, y ella, entre muros, barrotes y puertas que siempre necesitaban permiso, creció creyendo que el mundo era eso: concreto, control y sombra. A los 7 años fue llevada a una casa hogar en el barrio La Paz. Le dijeron que ahora sí era libre, pero su cuerpo no lo entendía. Dormía con los zapatos puestos, comía en silencio y nunca cruzaba una puerta sin mirar si tenía cerrojo. A la casa hogar del barrio La Paz no le decían por su nombre oficial. Las cuidadoras, cuando se hartaban, la llamaban la bodega, y los chavos del barrio ni sabían qué había detrás de ese portón gris con reja doble. Para Alma, ese portón no era muy diferente del de su infancia. Se abría con llaves que no eran suyas, se cerraba con ruido seco, y cada crujido metálico le recordaba que el mundo seguía siendo un lugar donde no se podía pasar sin permiso. Desde que llegó a los 7 años, su cuerpo hablaba un idioma que nadie entendía. Caminaba con pasos cortos, como si midiera el terreno. Se sentaba en las orillas, evitaba los espejos, y cada vez que alguien levantaba la voz, incluso por algo banal como un balón reventado, sus ojos se apagaban. Nunca preguntó nada, nunca interrumpió. Se bañaba a las 5 de la mañana, antes que las otras niñas, porque no soportaba el ruido de las regaderas abiertas al mismo tiempo. Dormía con una cobija hasta el cuello incluso en mayo, porque el frío del Cerezo no se quitaba nomás con clima. La primera vez que escuchó un silbato en la escuela pública donde la inscribieron, se orinó encima. Fue durante un partido, cuando el árbitro marcó una falta con un pitido agudo. Alma se encogió como si algo invisible la golpeara. Se cubrió la cabeza con los brazos y se quedó así, en cuclillas, hasta que una maestra la sacó cargando. No explicó nada, nomás pidió irse. A partir de ahí, la dejaron sentarse al fondo, junto a la ventana tapiada con malla, donde el sol entraba poquito y no molestaba. Fue en ese rincón donde el señor Ramírez, el conserje, empezó a notar su silencio. Él no preguntaba cosas inútiles, no decía «¿por qué no hablas?», ni «ándale, sonríe». Solo le dejaba papelitos con frases como «yo también estuve donde no hay ventanas» o «las llaves sirven para abrir, no para guardar». Nadie sabía que el señor Ramírez había pasado 20 años en el reclusorio norte. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a leer la tristeza de los cuerpos tensos, a identificar el temblor leve de las manos que guardan secretos. Con Alma no buscó arreglarla, solo la miraba con respeto. Un día le dejó en su banca una llave oxidada, atada a un hilo rojo, sin decir nada. Ella la sostuvo como si fuera un animal vivo. No preguntó de qué puerta era, no intentó usarla. Solo la guardó en su bolsillo y la acariciaba a veces, cuando el día se ponía demasiado largo. A los 13, Alma logró cruzar el patio de la escuela en pleno mediodía. Le había costado 2 años caminar más allá de la sombra del corredor. Pero ese día, vio que los otros iban por agua al Oxxo y sin pensarlo, bajó las escaleras, apretó la llave en la mano y caminó recto. No corrió, no se detuvo, regresó con un Gatorade que no abrió, pero lo puso en su pupitre.
como un trofeo. Las otras niñas empezaron a verla diferente. No mejor, no más distinta, como si fuera posible que no fuera un bicho raro. Empezó a saludar con la cabeza. A veces murmuraba un buenos días, muy bajito, pero con firmeza. El señor Ramírez la observaba sin intervenir. Le dejaba tareas pequeñas, regar las plantas del patio, contar los gis antes de clase, cerrar la llave del lavamanos. Cosas mínimas, pero para ella cada acto era una batalla. Había días que se quedaba paralizada frente a una puerta abierta. Le costaba entrar sin que alguien dijera, «Pásale». En las noches aún ponía la silla contra la litera, como si alguien pudiera entrar sin permiso. Y en su cuaderno escribía frases que nadie le enseñó, como «La luz no me cuenta, yo me cuento a mí misma», o «Las llaves no sirven si no hay puertas». En una excursión a una secundaria técnica, el guía usó un silbato para llamar al grupo. Alma se puso rígida, pero no se agachó. Respiró hondo, apretó la llave y siguió caminando. Nadie lo notó, excepto el señor Ramírez. Cuando cumplieron el aniversario de la escuela, los alumnos decoraron la entrada con cintas y papel picado. El portón principal quedó abierto por horas. Nadie pensó que eso fuera un gesto significativo, pero Alma sí. Se detuvo frente al portón. El sol de las 4 pegaba duro en la banqueta. No había sombras, no había permiso, no había cerrojo. Sacó la llave del bolsillo, se la quedó viendo un rato. Luego caminó hasta el marco de hierro y con manos temblorosas la dejó ahí, colgada del barrote como si fuera un mensaje para alguien más. No miró atrás. Corrió, no porque huía. Corría porque, por primera vez, el portón no estaba cerrado, y ella tampoco. No volvió a hablar de la llave, ni con el señor Ramírez, ni con las otras niñas, ni consigo misma. Pero algo en su cuerpo empezó a cambiar. Como si la ausencia de ese pedazo de metal la obligara a habitar el espacio sin el peso de una salida simbólica. Ya no caminaba solo por la sombra. A veces se atrevía a cruzar el patio bajo el sol, con los ojos entrecerrados y los brazos rígidos, como si la luz aún pudiera atravesarla de más. No era valentía, era desgaste. Estaba cansada de vivir escondida. Empezó a sentarse cerca de las ventanas, a caminar más lento, a levantar la cara cuando le hablaban. Nunca respondía preguntas personales, pero ahora devolvía los saludos con un leve movimiento de labios, como si los sonidos quisieran salir, pero no encontraran todavía la forma. En la casa hogar, las cuidadoras notaron que ya no necesitaba la silla contra la litera, que a veces dejaba los zapatos en el suelo, que una noche incluso pidió un vaso de agua sin esperar que se lo ofrecieran. Eran gestos mínimos. Pero, para alguien que había vivido años bajo rutinas carcelarias, eran revoluciones íntimas. El señor Ramírez la observaba a distancia. Nunca le exigió más. Nunca le dijo, «Estás mejorando», ni «Qué bueno que ya pasaste eso». Sabía que la sanación no se mide en pasos adelante, sino en la capacidad de quedarse un rato sin huir. Un día, mientras recogía los botes del recreo, Alma lo vio sentado bajo la jacaranda del patio. Tenía una libreta vieja entre las manos. Cuando ella pasó cerca, él nomás dijo, «¿Te puedo leer algo?». Alma se detuvo. No asintió, pero tampoco se fue. Él abrió la libreta y leyó, «Hay personas que nacen sin sombra, porque la luz nunca las toca de lleno, pero cuando aprenden a caminar por fuera, su sombra se vuelve testigo, y ya no necesitan candados, no más puertas abiertas». No era poesía, era testimonio. Alma no dijo nada, pero al día siguiente, cuando vio la misma banca vacía, se sentó allí, a solas, sin necesidad de una excusa. El sol le rozaba las rodillas. No lo soportó por mucho tiempo, pero no huyó.
Esa semana en la escuela le pidieron escribir algo sobre el lugar donde te sientes segura. La mayoría dibujó casas, camas, personas. Alma hizo un trazo simple, una puerta entreabierta. Abajo escribió en letras chuecas, donde no hay llave. La maestra pensó que era un error, pero el señor Ramírez lo vio y le dejó otro papelito. A veces la seguridad es solo no tener que pedir permiso. En mayo vino una brigada del DIF para hacer evaluaciones psicológicas. Alma fue una de las últimas en pasar. La psicóloga, joven y con voz dulce, le preguntó cosas que nadie había osado tocar. ¿Recuerdas tu primera infancia? ¿Qué sentiste al salir del cerezo? ¿Te sientes parte de algo aquí? Alma la miraba sin parpadear. No respondía, pero tampoco bajaba la mirada. Cuando la psicóloga le mostró un dibujo de una llave, preguntándole qué significaba para ella, Alma tomó el lápiz, tachó la imagen y dibujó un portón abierto, sin palabras, pero con convicción. Fue la primera vez que alguien del sistema escribió en su ficha: indicios de recuperación simbólica del trauma inicial. Nadie entendió qué quería decir eso, pero el señor Ramírez sí. Un día, a la hora de salida, Alma se detuvo frente al zaguán de la escuela. No era especial, nomás una reja doble con candado viejo, pero estaba abierta y por un instante la cruzó sin detenerse. Ni siquiera miró los bordes, nomás caminó recto, como quien ya no necesita marcar territorio. En la tienda del Oxxo saludó al cajero con un "buenas" apenas audible. Compró un agua y una paleta. Esperó su cambio, salió sin correr. Afuera, el sol le dio de lleno en la cara. Cerró los ojos, no sonrió, pero tampoco huyó. Esa noche escribió en su cuaderno: la luz no me cuenta, yo me cuento a mí misma. No era una frase decorativa, era su forma de decir: ya no necesito testigos para existir. Ya no soy la niña que pide permiso a las paredes. En la casa hogar, las otras niñas empezaron a dejarle espacio, no para aislarla, sino para respetar su ritmo. Una de ellas, Cintia, le dejó un dulce en la almohada. Otra, Lupe, la invitó a sentarse juntas durante la comida. Alma no siempre respondía, pero a veces decía sí. Con un movimiento de cabeza, con una palabra bajita, con un suspiro que parecía abrir puertas invisibles. En el Día del Estudiante, la escuela organizó una kermés. Había juegos, comida, música. Alma no participó, pero estuvo allí, en una mesa al fondo, con la cara al sol, viendo cómo los demás reían y por primera vez sin sentir que eso le pertenecía a otro mundo. Al final del día, el señor Ramírez pasó a su lado. No dijo nada, solo dejó una nueva llave sobre la mesa. Esta vez, brillante, nueva. Alma la sostuvo unos segundos, luego se la regresó. Esa ya no la necesito, dijo. No era una declaración de triunfo, era un acto de honestidad. Como quien ha aprendido que no todas las puertas se abren con objetos, algunas solo con pasos, y ella ya había dado muchos. El cuerpo de Alma seguía hablando por ella incluso cuando sus labios aún dudaban. Cada gesto medido, cada pausa antes de sentarse, cada mirada rápida a las puertas antes de entrar a cualquier salón, seguían contando la historia que nadie le preguntaba, pero todos intuían. No era una historia de palabras, era de ecos. En la casa hogar, su espacio se volvió sagrado. Una litera junto a la ventana con mosquitero viejo, un cuaderno de espiral sin líneas, donde escribía pensamientos sin orden, y una manta gris que había traído del cerezo y que, aunque raída, seguía oliendo a la infancia que no eligió. A los 14 años, Alma ya no era la rara, era la que sobrevivió. Las demás chicas, algunas con historias parecidas, empezaban a confiarle secretos pequeños. Mi mamá no me quiso. A mi papá lo metieron por algo que no hizo. Yo dormía en la calle antes de esto.
Alma no respondía con consejos, nomás escuchaba. Y en su forma quieta de mirar parecía decir, yo también. Una noche, mientras llovía fuerte y los truenos hacían vibrar las láminas del techo, una de las niñas más pequeñas, Daphne, se metió en su cama sin pedir permiso. Temblaba. Le dijo bajito, ¿tú crees que sí vamos a salir de aquí algún día? Alma no supo qué decir, pero la abrazó. Fue la primera vez que alguien la tocaba sin que su cuerpo se pusiera rígido. Al día siguiente, Daphne le dejó un dibujo bajo la almohada. Una casa con jardín y un árbol con sombra. Abajo escribió, «Pa' que te sientes sin miedo». Alma lo guardó entre las páginas del cuaderno. No sabía si creía en eso, pero le gustaba que alguien lo creyera por ella. En la escuela ya podía participar en clase, aunque fuera con monosílabos. Los maestros sabían que no debían presionarla. Un día, en una dinámica de escritura creativa, escribió un cuento donde una niña vivía dentro de un candado gigante. Un día, el candado se abría solo, pero la niña no salía. Se sentaba en el borde, mirando el mundo, hasta que una sombra se acercaba y le tendía la mano. No era un príncipe, no era su madre, nomás alguien sin nombre que le decía, ¿quieres caminar? El señor Ramírez encontró ese cuento y lo guardó como si fuera un mapa. Lo leyó muchas veces, sabía que esa historia no era fantasía, era declaración. Un día, Alma lo encontró barriendo hojas secas junto al portón de servicio. Él no alzó la vista, nomás dijo, la libertad no es salir, es querer quedarse donde no hay miedo. Ella se quedó ahí, parada en silencio. Luego preguntó muy bajito, ¿y si me vuelvo a encerrar sin querer? Él dejó la escoba, se acercó, le tocó el hombro. Entonces alguien vendrá con una llave, pero no para abrirte, para recordarte que tú ya puedes. Esa frase la acompañó todo agosto. Era época de inscripciones y cambios. Algunas niñas eran trasladadas a otros centros. Otras volvían con familias que apenas recordaban. A Alma le ofrecieron entrar a un taller de panadería en una preparatoria comunitaria. No era obligatorio, pero el DIF lo recomendaba. Ella dudó. Significaba salir sola en transporte público, convivir con desconocidos, usar uniforme. Todo lo que nunca había hecho sin alguien al lado. Lo pensó una semana, luego dijo que sí. La primera vez que tomó la combi, lo hizo con la espalda recta, los brazos pegados al cuerpo y los ojos fijos en la puerta. Contó cada parada. Se bajó 3 calles antes, por si se equivocaba. Llegó sudando, aunque era temprano. En el taller, la maestra le dio un delantal y le pidió amasar con otra chica. Alma casi no hablaba, pero sus manos eran precisas, sabían obedecer. Al tercer día le dijeron que lo hacía bien. Ella no respondió, pero al llegar a la casa hogar, dejó la manta del cerezo doblada sobre la litera. Esa noche durmió sin cubrirse hasta el cuello. El señor Ramírez seguía apareciendo en los momentos justos. Un viernes, al salir del taller, Alma lo encontró en la reja de la escuela. Había ido a reparar una fuga. Se saludaron con un gesto. Él le dio una hoja con un poema breve escrito a mano. No le temas al sol. Él nomás te recuerda que aún estás aquí. Alma lo dobló y lo puso en su zapato, no en el cuaderno. En el zapato, como si necesitara caminar con esas palabras pegadas al cuerpo. A veces, aún soñaba con llaves, pero ya no como símbolo de encierro. Ahora eran como ecos de algo que fue necesario, pero que ya no la definía. Una tarde, Daphne le preguntó si creía en el futuro. Alma respondió con otra pregunta. ¿Y si el futuro nomás es caminar sin mirar para atrás? Daphne no entendió, pero le sonrió. El miedo no había desaparecido. Seguía ahí, latente como una vieja costra que arde cuando cambia el clima.
pero ya no controlaba sus pasos. Ahora podía sentarse bajo un árbol sin mirar si había rejas. Podía entrar a una tienda y decir «gracias» sin que le temblara la voz. Podía quedarse en un lugar sin contar las salidas. Y lo más importante, podía escuchar su propia respiración y reconocerla como suya. Fue durante una visita escolar a un partido amistoso que todo volvió. Un silbato. Solo eso, el eco seco de un silbato marcando el inicio del segundo tiempo. Era un campo abierto, una mañana sin nubes, y todos gritaban y reían. Pero para Alma, el sonido fue una grieta. El tiempo se dobló y ella regresó a los pasillos del Cerezo, al momento en que las custodias silbaban para marcar el cambio de rutina. Era la señal para correr al comedor, para alinearse sin hablar, para no preguntar nada. Ese sonido, tan breve y agudo, le atravesó el pecho como una vieja aguja. Se quedó congelada en medio de la cancha. No lloró, no gritó. Solo se cubrió la cara con las manos y se quedó ahí, de pie, con el cuerpo rígido como una estatua de sal. Fue el señor Ramírez quien la vio desde lejos. Se acercó sin hacer ruido, como sabía hacerlo. No la tocó. Nomás se paró a su lado y le dijo bajito: «Ya pasó, no estás allá. Aquí nadie manda con silbato». Alma bajó las manos. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba. Respiraba rápido, como si el aire pesara. No dijo nada, pero caminó con él hasta una banca y se sentaron. El juego siguió. Los gritos volvieron. El mundo giraba. Pero Alma estaba atrapada entre ese sonido y el recuerdo. Esa noche no durmió. Volvió a poner la silla contra la litera. No por miedo real, sino por reflejo. Su cuerpo volvió a la posición fetal. La manta gris regresó al cuello. No habló en 2 días. Las cuidadoras pensaron que era retroceso. El señor Ramírez no opinó. Sabía que sanar no es una línea recta. A veces hay que regresar al cuarto oscuro para saber cuánto se ha caminado. El lunes, Alma llegó al taller de panadería. No quiso amasar, no quiso probar el pan. Solo pidió escribir. Le dieron un papel y un lápiz. Escribió una sola frase: «Mi cuerpo recuerda cosas que ya no quiero». Lo dobló y lo dejó sobre la mesa. La maestra no supo qué hacer. Guardó el papel y se lo entregó al psicólogo del DIF. Él la llamó días después. Le preguntó si quería hablar. Alma dijo: «Solo si no hay silbato». Él asintió y así comenzaron las sesiones. Lentas, calladas, a veces solo escribía, a veces nomás miraba por la ventana, pero estaba allí, presente, y eso ya era algo. En una de esas sesiones, el psicólogo le preguntó qué significaba para ella la palabra afuera. Alma tardó, luego respondió: «Es cuando no hay paredes que me digan cómo ser». Era la definición más precisa que él había escuchado en años. Alma no usaba el lenguaje como adorno, lo usaba como escudo y mapa. En el taller empezó a quedarse después de clase para ayudar a limpiar. Una tarde, la maestra le ofreció llevarse pan a la casa hogar. Alma aceptó, pero no lo guardó para ella. Lo puso sobre la mesa común con una nota que decía: «Hecho con manos que ya no tiemblan». Las niñas se quedaron calladas. Luego comieron en silencio, como si ese gesto fuera un ritual. En los pasillos, Alma caminaba erguida. Ya no necesitaba tocar las paredes, pero a veces lo hacía, no por miedo, por memoria. Como quien acaricia una cicatriz no para llorar, sino para recordar que sanó. En la escuela empezó a ayudar a una niña nueva que no hablaba. Le dejaba dibujos, pequeñas notas. Nunca se presentó, no hizo falta. La niña la seguía como sombra. Y Alma entendía, porque una vez ella también fue sombra. El señor Ramírez la observaba de lejos. Un día, mientras arreglaba una ventana, le dijo: «Cuando ayudas a alguien que tiembla como tú, te ayudas 2 veces». Alma no respondió.
pero al día siguiente llevó una manta vieja y se la dio a la niña nueva. «Pa' cuando el mundo se sienta frío», dijo. Fue la primera vez que la escucharon decir algo con voz firme. El impacto no fue el volumen, sino la ternura. En la casa hogar, las cuidadoras empezaron a verla como referente, no una líder, no una salvadora, no más alguien que había atravesado la oscuridad sin cerrarse del todo. Un sábado hubo simulacro de evacuación, sonó un silbato, Alma parpadeó, respiró, miró el cielo. Caminó sin apuro hacia la salida. No hubo temblor, no hubo flashback, solo el reconocimiento de un sonido que ya no la dominaba. Esa noche escribió en su cuaderno: «No se trata de que el mundo deje de sonar, sino de que mi cuerpo deje de obedecerle sin pensar». Era un manifiesto, aunque nadie lo leyera, aunque lo guardara bajo el colchón, aunque fuera solo para ella, porque ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. No hubo ceremonia, no hubo despedida. Cuando Alma cumplió los 15, el DIF autorizó su transición a un programa de autonomía supervisada. Era una pequeña habitación anexa a la escuela donde estudiaba, con baño propio, una litera, una mesa y una llave verdadera. No le dijeron libertad, le dijeron responsabilidad. A ella no le asustó la palabra. Lo que le temblaba era el silencio, porque por primera vez no habría otras niñas respirando cerca, ni ruido de platos, ni las puertas abriéndose a cada rato. Solo ella y su sombra, el señor. Ramírez le ayudó a mover sus pocas cosas: el cuaderno, la manta gris, una muda de ropa y una bolsa con los panecillos que le dieron de despedida. No hablaron mucho, pero al irse, él le dejó un pequeño objeto sobre la mesa: una llave vieja, oxidada, con un hilo rojo atado. Era la misma, la había guardado todo ese tiempo. Alma la sostuvo entre los dedos y no lloró, no sonrió, nomás dijo: «Gracias por no tirarla». Él respondió: «Uno guarda lo que aún puede enseñar», y se fue. Esa primera noche, Alma se quedó sentada en la cama hasta que la luna cruzó la ventana. No encendió la luz, no puso la silla contra la puerta, no se cubrió hasta el cuello. Solo respiró, escuchó sus propios latidos, y por primera vez en mucho tiempo no le parecieron ajenos. Por la mañana cruzó el patio de la escuela con la cabeza en alto. Saludó al guardia, dijo: «Buenos días», con voz clara. Nadie se detuvo a mirarla, y eso fue hermoso, porque por fin era una más. Una tarde, mientras caminaba hacia el Oxxo, vio a un grupo de niños jugando frente al portón de la escuela. Uno de ellos llevaba un llavero grande, lleno de llaves sin uso. Le preguntó a qué jugaban. El niño respondió: «A abrir mundos». Alma se agachó, le pidió una, y el niño le dio una oxidada sin forma clara. Ella la sostuvo en la palma y dijo: «Esta sí abre». El niño rió, pero ella hablaba en serio, porque entendía lo que nadie más, que no se trata del metal, sino del gesto. Que a veces el simple acto de sostener una llave basta para recordarte que puedes salir, que puedes entrar, que puedes elegir. Semanas después, en el taller de panadería, le ofrecieron un puesto como asistente. Era simbólico, pero implicaba confianza. Le dieron una copia de la llave del almacén. Cuando la recibió, su mano tembló, no por miedo, por memoria. Esa noche escribió en su cuaderno: «Esta llave no me encierra, me confirma». En el barrio comenzó a ser conocida como la chava que hace pan sin miedo. No sabían su historia, y eso estaba bien, porque Alma ya no necesitaba que la compadecieran, ni que la admiraran. Nomás quería existir sin candados. Un día, durante un acto escolar, le pidieron que dijera unas palabras sobre su experiencia. Dudó, pero subió al estrado, sostuvo el micrófono con firmeza. Miró a los alumnos, a los maestros, al señor Ramírez al fondo,
y dijo: no nací libre. Nací entre llaves y puertas cerradas, pero aprendí que la libertad no es que te abran, es que ya no tengas miedo de cruzar. Hubo silencio. No aplaudieron de inmediato, porque a veces el alma necesita un segundo para entender lo que el cuerpo acaba de escuchar. Luego sí, aplaudieron, no con euforia, con respeto. Esa noche, Alma caminó hasta la reja principal del colegio, la misma que cruzó corriendo años atrás. Se quedó ahí con una nueva llave en la mano, la levantó hacia la luz del farol y dijo, bajito, como si alguien más la necesitara escuchar: la luz no me cuenta, yo me cuento a mí misma. No era un grito, era una afirmación, como un susurro que se clava más hondo que un trueno. Dobló el cuaderno, guardó la llave en el bolsillo y caminó hacia su cuarto. Ya no corría, ya no se escondía, ya no necesitaba paredes para sentirse a salvo, porque ahora sabía que su casa era cualquier lugar donde pudiera respirar sin permiso.